Bienvenido a Sistemas de Desigualdades Lineales. El objetivo de este video es graficar la solución a un sistema de desigualdades lineales. Y este video asume que has visto las desigualdades lineales en dos variables. La solución a un sistema de desigualdades lineales consta de la región por la cual cualquier punto satisfecho las desigualdades lineales del sistema al mismo tiempo. Así que los pasos para graficar la solución a un sistema de desigualdades lineales son los siguientes. Paso 1. Grafaremos y sombraremos la solución a la primera desigualdad lineal. Paso 2. Grafaremos y sombramos la solución a la segunda desigualdad lineal en el mismo plano coordinado. Y la región doble sombra es la solución a este sistema. Debo mencionar, si el número de desigualdades en el sistema es más de 2, entonces buscaremos la región sombrada n veces. Entonces, si tiene 3 desigualdades, estás buscando la región sombrada 3 veces y así más. Y también algunos sistemas pueden no tener una solución. Así que grafiquemos la solución a este sistema. X es menos 4, por lo tanto grafaremos la línea X igual menos 4, pero será bajo por el símbolo de desigualdad. Y eso se vería así. Podemos seleccionar un punto de prueba. Si seleccionamos el punto y sustituimos el 0 para X, tendríamos 0 mayor que menos 4, lo cual es verdad, por lo tanto sombraremos el lado derecho de este plano. Así que esta es la solución a la primera desigualdad lineal. Ahora necesitamos graficar la solución a la segunda desigualdad lineal, y luego determinar la región de doble sombra. Así que aquí tenemos y es inferior o igual a 2. Así que necesitamos graficar la línea, y igual 2 y será sólida porque la línea será parte de esta solución. Recuerde y igual 2 Siemens una línea horizontal a través de y igual 2. Y porque este se resuelve por, y dice que es menos de o igual a 2, nosotros sombraremos por debajo de la línea azul. Entonces, deberíamos sombrear esta región. Así que la solución al sistema sería la región que está sombrada por ambas desigualdades lineales. Y puedes ver que esta es la región aquí que está sombrada en rojo y en azul. Ahora para hacer esto más claro lo que podemos hacer, identificar claramente la región de doble sombra, y de hecho cuando haga su tarea en la computadora solo quiere que sombre la región de doble sombra. Intentemos otro. Vamos a primer gráfico y menor que x más 2, así que grafaremos la línea y es igual, esto es lo mismo que 1x. O menos 1x más 2, pero será das. Entonces trazamos nuestro intercepto y así que con la pendiente de menos 1. Bajaríamos una y a la derecha varias veces. Y otra vez, recuerda, nuestra línea está muerta. Porque esto se resuelve para usted, podemos tomar este corto. Dice S menor que x más 2. Menos de lo que significa que sombraremos a continuación. Así que sombreamos esta región aquí. Siguiente graficamos y sombramos la segunda desigualdad. Entonces, para esta desigualdad, vamos a graficar la línea y igual 3x, 4. Así que nuestra pendiente será 3, 1. Tenemos un intercepto y de menos 4. Pendiente de 3, 1, hasta 3 derecho 1. Y de nuevo es una línea sólida. Y la y es mayor o igual a, por lo que estaría sobre la línea. Ahora, otra vez podemos seleccionar un punto de prueba, pero estoy tomando el acceso directo porque están resueltos por ti. Así que la región de doble sombra sería nuestra solución. Puedes ver que es la región a la izquierda. Vamos adelante y hagamos más claro. La región de la que hablamos está fronterizada por esta línea de trabajo y esta línea sólida y todo en esta región.
Entonces, si escogimos un punto en esta región, sustituto de los valores x e y, ambas desigualdades serían verdaderas con los mismos valores. Vamos adelante y pruebe uno más. Aquí tenemos dos desigualdades lineales donde serían ambas líneas. Así que la primera línea sería x, 2y igual 4. Desde que está en forma estándar, iré adelante y encontraré los interceptos x, e, y así que el intercepto y cuando x igual 0, tenemos 2y igual 4. Dividiendo por menos 2, tendríamos y igual 2. Siguiente cuando y es 0, tendríamos x igual 4. Vamos a continuación y planteamos estos dos puntos, y dibuja nuestra línea sólida. 0, negative 2, 4, 0. Miraría algo así. Ahora una cosa que puedes hacer para eliminar alguna de la confusión con el sombra, cuando seleccionamos nuestro punto de prueba, digamos que probamos, podemos ver en esta desigualdad que sería 0 y que sería 0, así que la pregunta se convierte, ¿es 0 menor o igual a 4, lo que es verdad? Entonces, deberíamos sombrear el mismo lado como el punto de prueba, así que nos sombrearíamos en esta dirección. En lugar de sombra, podemos dibujar las flechas para ver dónde habremos sombra. Vamos adelante y pruebe esto con la segunda desigualdad. Así que vamos a graficar la línea x, 2y igual menos 4. De nuevo encontraremos los interceptos. Así que cuando x es 0, tenemos 2y igual menos 4. Dividir ambos lados por menos 2, tenemos un valor y de 2. Siguiente cuando y es 0, tenemos x igual menos 4. Trace estos dos puntos. Siguiente utilizaremos de nuevo para probar la mitad de la sombra. Entonces, cuando x es 0 y es 0, el lado izquierdo todavía es 0. 0 mayor o igual a menos 4. Otra vez es verdad. Así que esta vez mostraremos el mismo lado como punto de prueba. Así que te habría asombrado y probablemente puedes ver ahora que la región de doble sombra sería la región entre estas dos líneas. Así que ahora podemos hacer que la región esté muy clara al sombrear solo la región de doble sombra. Si encuentra las flechas un poco más fácil de usar, le animaría que lo haga. Pero esta región es la solución a este sistema de desigualdades lineales. Espero que encontres este video útil.